es aquella presión mayor a 140/90 antes de las 20 semanas de embarazo, que mantienen estas presiones después de lo que viene a ser el posparto, es decir, en el puerperio. La hipertensión crónica, sobreagregada a lo que es la preeclampsia, se habla de un diagnóstico, es decir, pacientes que ya tienen el diagnóstico de hipertensión crónica, que hacen tratamiento para la hipertensión, que se embarazan y que después de las 20 semanas de embarazo tienen una proteinuria mayor a 300 miligramos en 24 horas. Y la hipertensión gestacional es aquella que se presenta después de las 20 semanas de embarazo, pero con una proteinuria negativa. Esa es la diferencia. En la hipertensión gestacional, después de las 20 semanas, con proteinuria negativa. ¿Está claro los conceptos? Puedo preguntarles en el examen. Andrés, ¿qué es preeclampsia? Es prácticamente la presión arterial mayor a 140, mayor a 20 semanas. 140/90, porque hay una sistólica y una diastólica. Mayor a 20 semanas y proteinuria. ¿Mayor a cuánto? 300 miligramos. En 24 horas. ¿Y qué sería eclampsia, Sebastián? ¿Estás hablando? Lo mismo que preeclampsia, pero más las convulsiones. La paciente va a convulsionar. Siempre y cuando se descarta alguna patología neurológica, ¿cuál es la más frecuente? ¿Ah? Epilepsia. Siempre y cuando se descarte una patología neurológica y la paciente tenga todos esos criterios, se la considera preeclampsia. ¿Ya? ¿Qué es la hipertensión gestacional? Dice que estaba preguntando. No, ¿qué es hipertensión gestacional? Logo de 20 semanas, puerperio, proteína negativa. Exactamente. Va a haber una hipertensión después de 20 semanas, pero va a ser proteinuria negativa. ¿Ya? Aquí se los quise hacer lo más fácil posible para que entiendan lo que es la fisiopatología de la preeclampsia. Si ustedes lo revisan su libro, es un poquito más complejo, pero esas son las arterias espiraladas, ¿ya? Que en un embarazo normal, estas arterias espiraladas van a sufrir una invasión citotrofoblástica. Esta invasión va a hacer que se rompa o se destruya lo que viene a ser la capa media del vaso y lo va a transformar en un vaso de un diámetro estrecho a un vaso de gran calibre. Entonces va a haber una mejor respuesta a la demanda producida por el embarazo. Cuando se da una preeclampsia, quiere decir que esta invasión que ha habido en las células trofoblásticas no va a ser lo suficiente o no va a haber, y el vaso va a permanecer siendo de alta resistencia. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Cómo que no? Durante un embarazo normal se produce la invasión citotrofoblástica, es decir, que esta célula va a invadir lo que son los vasos y va a destruir la capa media de los vasos. Sabemos que el vaso tiene una capa media, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Y va a transformar a la arteria espiralada, que era de un diámetro estrecho. Esta invasión va a hacer que se haga de un gran diámetro y que tenga una baja resistencia. Cuando hablamos de una preeclampsia, esta invasión citotrofoblástica va a ser menor y no va a producirse esta transformación del vaso y va a permanecer siendo un vaso estrecho. ¿Ahora sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Antecedente familiar o personal de preeclampsia. Nulíparas, pacientes con más de 40 años, las gestaciones múltiples, preeclampsia en embarazos anteriores, pacientes hipertensas crónicas, lupus, las obesas,
pacientes con diabetes mellitus preexistente, y cuando se pide un Doppler obstétrico, que haya una alteración de los valores de las arterias uterinas entre la semana 18 y 24. Eso algunas veces en la morfológica del primer trimestre hacen también el índice de pulsatilidad y resistencia a las uterinas para ver si es que hay un riesgo de preeclampsia. En caso que hubiera un riesgo de preeclampsia, que los valores nos digan de que de acuerdo al percentil es muy alto el índice de probabilidad de tener preeclampsia, se inicia ácido acetilsalicílico. ¿Qué es el ácido acetilsalicílico? Aspirina. Se inicia a 150 miligramos una vez al día, de preferencia antes de las 16 semanas de embarazo. Paciente con alteración de las uterinas en el Doppler o paciente con antecedente de preeclampsia en un embarazo anterior, se hace una profilaxis. Se da hasta las 36 semanas para evitar complicaciones en el momento del parto o de la cesárea. ¿Cuál podría ser la complicación? ¿Qué es la aspirina? ¿Qué puede provocar? Hemorragia. Que no hay una buena población. Obviamente que si la paciente hace una emergencia a las 24 semanas, se debe tener todo lo necesario para revertir, ¿no? En caso de que hubiera una hemorragia. Existen criterios de severidad para lo que son la preeclampsia. Cefalea de nueva aparición o alteraciones visuales. Escotomos, la paciente va a decir que ve estrellas. Eso se llama escotomos. Puede haber edema pulmonar, puede haber una disfunción hepática, la creatinina puede estar elevada mayor a 1.1, la sistólica va a estar mayor o igual a 160, la diastólica mayor o igual a 110 y las plaquetas menores a 100. ¿Cuál es el valor normal de las plaquetas, Carlos? Carlos. Mateus. 150, 400. Esos son los valores normales. Puedo ponerles en el examen, menciónenme los criterios de severidad de la preeclampsia y me ponen el equipo. O sea, dos de los que están. Cuando hablamos de una preeclampsia sin criterios de severidad, es una hipertensión que se da después de 20 semanas, va a tener su proteinuria, ustedes controlan la presión, pueden caer en 2 ocasiones con una diferencia de 4 horas mayor o igual a 140-90 o 160-110 con repetición después de un intervalo corto. ¿Qué es la proteinuria? Proteínas en orina durante 24 horas mayor a 300 miligramos. Los niveles de la proteína, chicos, no van a predecir la severidad del cuadro, pero sí se pide cuando nosotros tenemos pacientes con síndrome hipertensivo, le pedimos una proteína en 24 horas, un examen de orina, que eso ya es lo que sale más rápido para ver si hay proteínas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Antes se le consideraba el edema como un signo patognomónico de hipertensión arterial en el embarazo. Ahora no, porque se ha visto de que fisiológicamente cuando estamos embarazadas podemos tener un edema maleolar que se le considera fisiológico. ¿Dónde está el maleolo? Rodrigo. ¿Dónde está el maleolo? ¿Qué es el maleolo? ¿Alguien sabe? Depende. Este huesito caliente. Es el típico arriba del tobillo. Ahí en el maleolo, hasta ahí se lo considera fisiológico. Cuando comienza la paciente a presentar un mayor edema, no siempre vamos a decir es una preeclampsia. Podemos buscar qué otras enfermedades pueden dar edema. La glomerulopatía. Entonces, el diagnóstico lo vemos como la hipertensión, la proteinuria, que nos habla de un daño a nivel del glomérulo renal, y el edema, pero que ya no es que, o sea, ¿qué quiere decir? Que si tiene edema, si no tiene edema, pero tiene proteinuria, tiene presión alta, bueno,
es una preeclampsia. No porque no haya el edema, no va a ser. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Paciente sin ningún antecedente, preingestas, multigestas solo con partos anteriores, que es el control prenatal en primer nivel, es ahí donde se va a hacer la pesquisa, ¿no? Es ahí donde se van a hacer los controles de la presión y ustedes van a ir registrando. Si la paciente durante todo el embarazo presenta presiones de 110, 70, en algún momento presenta 130, 80, ya no lo vamos a considerar normal porque sus basales han sido otras. Ahí podemos indicarle una dieta hiposódica. Carlos Meneses, ¿cómo le indicarías a una paciente en un primer nivel su dieta hiposódica? ¿Qué? ¿Qué? No. Yo soy tu paciente, me estás atendiendo aquí en el cuchara. Y mi presión era 110/70 y de un momento al otro en un control está 130/80. Tengo que comer una dieta hiposódica, pero yo no sé qué es hiposódica. ¿Cómo me vas a explicar? Ustedes no le van a decir a la paciente que es hiposódica. La paciente no va a saber qué es eso. Ustedes le van a indicar que su dieta tiene que ser menos consumo de sal, la sal solamente para darle sabor y explicarle los signos de alarma. Los signos de alarma son dolores de cabeza, visión borrosa, que vean cotomos, que son las estrellitas, las lucecitas, que les sumen los oídos. ¿Cómo se llama el zumbido? Tinnitus. Que les duela la boca del estómago, pero van a hablarle de esa forma para que se entiendan. Porque en realidad, ¿cómo se llamaría el dolor en la boca del estómago? Epigastralgia. ¿Ya? Siempre se les explica los signos de alarma. Ya habíamos mencionado la oxígeno en los pacientes con factores de riesgo hasta antes de las 16 semanas y se discontinúa al final del embarazo. Cuando ya la paciente está con su presión alta, vamos a usar antihipertensivos. Si es la primera vez, metildopa, nifedipino. Si la paciente ya era crónica y tomaba losartán, enalapril, se deben discontinuar y se inicia la metildopa. La metildopa viene de 500 miligramos, se da cada 8 horas, se puede llegar a dar hasta cada 6 horas. Carlos Josué, vas a hablar de la metildopa. ¿De la qué? Metildopa. El 25 porque el otro viernes no hay clase. ¿Ya? Podemos dar también nifedipino. ¿Qué es el nifedipino? Enrique. ¿Qué es el nifedipino? Marcela. Gabriela. Es un bloqueador de los canales de calcio. Es antihipertensivo. Sí, es antihipertensivo. Pero ¿cómo lo usamos en obstetricia? Como un inhibidor. Porque bloquea los canales de calcio y evita las infecciones. La metildopa ya dijimos que viene de 500, podemos dar hasta cada 6 horas, normalmente damos cada 8. El nifedipino tiene de 10, de 20 y se da cada 8 horas, el de 10 y a veces el de 20 cada 12. En toda paciente con preeclampsia se pide el perfil de preeclampsia, que incluye un hemograma
coagulograma completo, fibrinógeno, lactato de hidrogenasa, transaminasa, bilirrubinas, fosfatasa alcalina, un examen general de orina y una proteinuria de 24 horas. Ahí se los puse con letra amarilla. Que dice, en las crisis hipertensivas podemos hacer el uso de antihipertensivos endovenosos. Es sobre todo el manejo en terapia, pero es solamente para que lo sepan. Tenemos el aventalol y la hidralazina, que vienen endovenosos. Y dice que el aventalol, su efecto hace efecto, valga la redundancia, a los 5 minutos de colocado el medicamento. Y la hidralazina lo hace a partir de los 20 minutos después de la aplicación. Solo se los estoy mencionando para que sepan, pues seguramente mucho. ¿Qué es IECA? ¿Y ahora? ¿Qué? No se deben usar estos medicamentos durante los síndromes hipertensivos porque se asocia con lo que es la restricción del crecimiento intrauterino, una insuficiencia renal neonatal, el oligohidramios, una hiperplasia pulmonar que puede ocasionar obviamente la muerte. No se debe administrar excesivamente soluciones cristaloides porque puede provocar edema pulmonar, ascitis, una sobrecarga cardiopulmonar. Cuando vemos a los pacientes con preeclampsia, se les coloca una vía solo para vía, es decir, se les pone un goteo de 12 a 14 gotas para tener una vía accesible en caso que convulsionara, para rápidamente tener una vía y entrarnos a quirófano. Entonces, no es para hidratación, es solamente para vía. ¿Está claro? Cuando la paciente convulsiona o tiene signos de alarma de preeclampsia, hacemos uso del sulfato de magnesio, que lo vamos a usar en dosis de ataque y dosis de mantenimiento. Hablamos del método SUSPAN, que dice que la dosis de ataque son 4 gramos de sulfato de magnesio en 100 ml de solución que lo vamos a pasar en 20 minutos. Una vez acaba la dosis de ataque, hacemos una dosis de mantenimiento, que sería 10 gramos en 900 cc, porque los 100 que les falta esos 1000 ml van a estar en 10 gramos, cada gramo viene en 10 ml, ¿entienden, verdad? Lo que les estoy diciendo. Entonces, este sulfato de magnesio, entre sus efectos adversos, cuando no es manejado adecuadamente, su toxicidad puede provocar pérdida de reflejo patelar, puede provocar parálisis del músculo respiratorio, o si no, una oliguria o anuria. Se debe de colocarle a estos pacientes, cuando vamos a usar el sulfato de magnesio, una sonda para controlar la regresión y siempre colocarle un microgoteo. ¿Cuál es el antagonista del sulfato de magnesio? Gluconato de calcio. ¿En qué dosis? ¿Para qué? Gabriel. No me acuerdo. ¿Qué? 1 gramo, chicos. 1 gramo de gluconato de calcio en una solución y se pasa. Ahí dice que el sulfato de magnesio actúa bloqueando lo que es el glutamato. ¿Qué es el glutamato? Es un aminoácido, chicos, que facilita lo que es la conexión entre las células nerviosas. ¿Qué se llama esa conexión? Sinapsis. Y en crisis convulsiva no debemos usar el diazepam, la fenitoína en combinación con el sulfato de magnesio porque vamos a provocar una depresión respiratoria, un paro cardíaco.
Sí, obviamente que si ustedes tienen un primer nivel, a veces tienen diazepam, a veces colocan su diazepam, pero si fuera el caso de nosotros que estamos en segundo nivel, colocamos el diazepam para la convención y luego de una media hora, 45 minutos, si colocamos el magnesio, porque si no, colocarlo a la par podemos provocar una toxicidad. ¿Está claro? ¿Qué colocamos a la media hora, doctora? ¿Qué? ¿Qué colocamos a la media hora? Sulfato. El sulfato. O sea, si hemos usado diazepam porque el paciente llegó y convulsionó y queremos parar la contracción histónico-crónica que tiene, colocamos diazepam o fenitoína y luego pasamos Después de 30 30 45 minutos de sulfato. Vale. Ahí están los laboratorios. Normalmente en orina no hay proteínas. Si hay, son trazas. En el examen de orina les puede registrar como una cruz o simplemente como traza. Mayor a 300 miligramos es anormal. El valor normal de la CREA es de 0.8 a 1.4. Su aumento sugiere que, bueno, una preeclampsia. La URA lo normal es de 20 a 45 y hay que hacer siempre el diagnóstico diferencial con una nefropatía. Las transaminasas, la elevación de las transaminasas nos indica, bueno, que hay un compromiso hepático. La lactato de hidrogenasa cuando se va elevando, ¿dónde está el lactato de hidrogenasa? ¿Qué estoy evaluando con el lactato? Hígado. Se asocia, el aumento de este se asocia con hemólisis y daño hepático. El recuento plaquetario normalmente va disminuyendo y su disminución va diciéndonos que el cuadro se está haciendo más severo. El coagulograma y el fibrinógeno en un embarazo normal aumenta hasta el 50%. La disminución de esto nos va indicando que el cuadro se está haciendo aún más severo de lo que ya estaba. El síndrome de Hell es una complicación que se da en las pacientes con síndrome hipertensivo. ¿Cómo? El aire lo hizo. El diablo. Es el amigo de la sala que siempre nos Quiere hacerte la solicitud. Entonces, el síndrome de Hell viene a ser una complicación. Son unas siglas en inglés que quiere decir, o sea, el Hell se va a caracterizar por hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y trombocitopenia. ¿Qué es trombocitopenia? Baja plaquetas. ¿Qué también se llama? Plaquetopenia. Entonces viene a ser una falla multisistémica. El paciente cuando ya llega a un síndrome de Hell hace una falla multisistémica, la conducta es la evacuación inmediata del producto y ya una paciente que queda con terapia intensiva. El manejo, ya no solo solamente cuando ya se saca el producto y ha hecho un gel, su manejo ya es por parte de terapistas. Nosotros solo nos encargamos de ver mamas, loquios y la evolución uterina y la herida quirúrgica. El resto lo maneja el terapista. Ahí es la clínica no solamente del gel, es una clínica de todos los síndromes hipertensivos. Cuando la paciente refiere el dolor en la boca del estómago, en realidad es una epigastralgia. No es en la boca del estómago, es un dolor a nivel de la cápsula de Gleason. ¿Qué es la cápsula de Gleason? ¿Familia? ¿Qué es la cápsula de Gleason? Locura el hígado. ¿Qué? Locura el hígado. ¿Lo qué? Locura el hígado. Ah, acá, sí. Es la cápsula que está moviendo el hígado. Entonces, esta cápsula se inflama y es eso lo que duele. Pero la paciente dice, me duele la boca del estómago. Entonces, también van a ver cefalea,
manifestaciones visuales, náuseas, vómitos y lo que son los acúfenos o tinnitus. ¿Cuáles son las complicaciones maternas? Hay un aumento de la mortalidad materna por edema pulmonar, por una insuficiencia renal aguda o una coagulación intravascular diseminada. Son las complicaciones más severas. Existe esta clasificación en Mississippi, que yo puedo ponerle en el examen plaquetas de 80.000, transaminasas de 80, lactato de 800, ustedes me ponen que es la clasificación de Mississippi clase 2. Se clasifica de acuerdo a la severidad, pero si ustedes ven ahí, la clase 1 vendría a ser el más severo. ¿Está claro? El tratamiento es la interrupción del embarazo anticonceptiva. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cuántas veces se le tiene que tomar la presión para que sea una vez? Para decir a mujer, el CIE-Mujer, aparte de la clínica que tiene la paciente, te manda la laboratorio. La paciente puede tener 160, 100, 150, 100 de presión. Tiene su cefalea, tiene toda la clínica y se lleva en un laboratorio plaquetas de 70, transaminasas elevadas. Entonces, más que todo, te manda la clínica. No tanto la presión. Obviamente que tiene es importante, ¿no? Pero si está hipertensa, con una crisis hipertensiva, está con laboratorios alterados, ¿ya? Un embarazo a la norma de la presión, ¿cuánto sigue? Depende mucho de su masa. Doctora, pero digamos, ¿cuántas veces tenemos que contabilizar una elevación de presión para poder detectar que A ver, ya si la no- paciente tiene 130, 110, 70, 120, 80, y luego comienza a presentar 130, 80, 140, 80, vamos a indicar una dieta. Se le va a indicar los signos de alarma y control en una semana. Según la semana, a pesar de la dieta, no disminuyó, más bien ya está con 140, 90, se inicia la metildopa y se refiere. Porque en el primer nivel no cuentan con todos los laboratorios. Nosotros iniciaríamos la metildopa y haríamos toda la química para preeclampsia. Ahora, si aparte de que tiene la presión 140-90, tiene clínica, que son los criterios de severidad, entonces se interna para monitorizar. Porque la complicación en ella es que ella vaya descompensándose, llegue a hacer un gel, haga una falla multisistémica. Perdón, chicos. Hay un caso clínico que dice: paciente de 40 años de edad, castañosa, con un embarazo de 35 semanas, acude a emergencia refiriendo cuadro clínico de más o menos una semana de evolución. Se caracteriza por cefalea, tinnitus, escotomos y hoy por la mañana convulsión. Niega patología neurológica, la presión está 170-110, hay un edema bipalpebral, un abdomen globoso con una altura de 30, una petroparia de 136, dinámica ausente, longitudinal cefálico derecho, sin modificaciones cervicales y un edema Gaudet 3 cruces. Michelle, impresión diagnóstica. No, era los otros eran Preeclampsia. Exámenes complementarios pediría Sebastián. ¿Qué más? ¿Cómo te llamas tú? Denise. ¿Qué pedirías? Ya. ¿Qué más? Fibrinógeno, la urea crea. Ya. Adrián.
Antes de eso. Esa es la conducta definitiva. Tenemos que hacer algo antes de meter. A ver, ¿cómo me va? Por si acaso, chicos, No está convulsionando. Después del embarazo, no se esperan los resultados del laboratorio, la paciente ya convulsionó, miren la presión 470-110. Puede ser que tomen los laboratorios y se va entrando al quirófano y ellos están en curso. Pero ¿qué le debemos de colocar a la paciente? Ya convulsionó. Sulfato. Ya preparamos la condición. La betalol. Sulfato de magnesio. Necio. Ya convulsionó a la paciente. Entonces se coloca el sulfato de magnesio. ¿Cuál es la dosis de ataque, Carlitos? 4. La de 44 gramos. 4 gramos. 4 gramos En 100 ml. ¿En qué tiempo lo vas a pasar? En 20 minutos. Si lo pasas a chorro, ¿qué puede pasar? Daño Ay, dije. cerebral. No, da- ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los efectos de toxicidad de cuerpo? Parálisis, auditoria, Pérdida del reflejo patelar, Ah, parálisis del músculo diafragmático. no. Y para los que se equivocaron en el primer parcial, ¿cuál es su antagonista? Ya el loco le tiene 35 semanas, a partir de 4 comienzan a trabajar sobre los pulmones. Parálisis del músculo respiratorio, del diafragma. Anderson. Paciente de 40 años de edad, primogesta, con embarazo de 27 semanas, refiere cuadro clínico de 1 semana de evolución, con cefalea. Ella tiene el antecedente de diabetes e hipertensión desde hace más o menos 2 años sin tratamiento. Al examen físico 160-100, frecuencia cardíaca marcada 102, altura 24 centímetros. Fotocardia 136, dinámica negativa, al tacto de modificaciones, un edema de 3 cruces. La paciente trae un resultado extrainstitucional de proteinuria que dice 1385. Anderson, ¿cuál es tu impresión diagnóstica? Aparte. No sería gestacional porque dice que ya tenía hace 2 años. Pero ¿cuál sería hablando del síndrome hipertensivo? Es una hipertensa crónica sobreagregada a la preeclampsia. Dice que toda paciente con antecedente de presión arterial antes de las 20 semanas o antes del embarazo que presenta después de las 20 semanas una proteinuria. Eso sería hipertensa crónica sobreagregada a la proteinuria, a la preeclampsia. ¿Cuál sería tu conducta? ¿Qué es? Prefiero soy médico general, Bueno, pero en obstetricia pensamos ahorita que la vas a referir, ¿le haría maduración pulmonar? Sí. Sí. ¿Y dónde la voy a referir, Kevin? ¿Quién dijo por ella? ¿A un tercer nivel? ¿Por qué? Por el feto, porque necesita cuidar el terapia intensiva. No solo eso. Es hipertensa, es diabética, tengo que hacer modulación pulmonar. ¿Qué provoca el corticoide? Eleva la glicemia, y si ella es diabética, no lleva un tratamiento, ella necesita un manejo multidisciplinario. Pero sí se va con su fildopa, se va con su filipino, con toda su química para preeclampsia, y obviamente es una paciente de alto riesgo usted.
para descartar un Se contestó la llamada. No solamente para que se Pero, ¿verdad? Lo que me mencionó. No la pasa,